Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. De las 8:47 y vamos a seguir analizando este momento político que vive el país. Adelante, Milton. Sí, Antonio Ricaurte, analista político, está con nosotros. Antonio, también te agarró el tráfico, nos tocó regresarnos a nuestros puntos de origen para poder cumplir con la entrevista. ¿Cómo Sí, estás? Milton, qué gustazo verte a la distancia, siempre el respeto y consideración hacia ti. Nos tocó regresar un tráfico brutal en la ciudad, como siempre. Como siempre, a veces más, a veces un poquito Sí, menos, pero siempre complicado. Bueno, hablemos de lo complicado que va a estar la segunda vuelta, porque ¿cómo lees el tema de la actitud de ADN cuando terminan ganando de todos modos? sí, Y con una votación histórica y con una asamblea histórica y con muchas cosas que puedes decir, el presidente Noboa ha tenido un apoyo popular increíble. sí. A ver, algunas cosas antes de eso, Milton. ¿El presidente Noboa pudo haber ganado en primera vuelta? Sí. ¿Las encuestadoras se equivocaron? Sí. Quienes hacemos análisis, o al menos yo hablo por mí mismo, ¿nos equivocamos? Sí. Porque quienes hacemos análisis tenemos como elemento, no principal, pero como un insumo principal, las encuestas de opinión. Y todas las encuestas fallaron, o al menos la gran mayoría, pero las que acertaron es un golpe de suerte que ya seguirán equivocándose en otros procesos electorales, porque en el mundo y aquí ya no sirven las encuestas. ¿Has visto tú también esos hechos en Estados Unidos, en Europa, en América, en todo lado? Ya no sirven las encuestas de opinión, porque cuando tú vas en la calle, yo te pregunto, Milton, tú no quieres que se te acerque nadie extraño, porque tienes miedo de que te roben. Después de la pandemia tienes miedo de que te contagien de alguna enfermedad. Ni siquiera aceptas un papel en la calle. Peor que alguien se acerque a encuestarte. Y como la gente detesta a los políticos, el pobre encuestador es para la gente el representante de un político. Entonces, si es que llega a hacerle preguntas a un ciudadano, le mienten, se burlan, no le contestan, entonces las encuestas de opinión ya no sirven. Dicho esto, Milton, el presidente de la República gana la primera vuelta. Gana la primera vuelta. Eso es un hecho que tuvo él que haber rescatado, recogido y aprovechado. Pero le vendieron la idea de ganar en primera vuelta, que no es lo Exacto. mismo. Entonces parece que se infló una ilusión que terminó siendo una desilusión, aún ganando. Así es, me imagino que fue un shock para él porque para la gran mayoría, te digo, y para quienes hacemos análisis político, tenemos ese insumo de las encuestas y fallaron todas, así de simple. Entonces, pero él gana la primera vuelta. ¿Hace cuánto no gana alguien que no sea de la Revolución Ciudadana en la primera vuelta? Hace muchísimo tiempo, hace muchísimas elecciones, ¿no? Número uno. Número dos, no se rompe el techo correísta, es una gran farsa aquello. ¿Por qué, Milton? Porque este proceso electoral comparativamente tiene que ser visto como una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque solamente existieron dos candidatos, Daniel Noboa y Luisa González. O sea, fue como una segunda vuelta. El resto no O existió. tercera, No, va a haber una tercera vuelta, ya. ¿cierto? O sea, esta primera vuelta es comparativamente a una segunda porque solamente existieron dos candidaturas. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la segunda vuelta de la Revolución Ciudadana en las elecciones pasadas? 48%. Ese es el techo duro correísta del voto válido. En esta elección, que es una segunda vuelta, Luisa González alcanza y la Revolución Ciudadana alcanza el 43, casi 44%. O sea, 4 puntos menos que su techo duro. Entonces, el presidente de la República tuvo que haber aprovechado y dar señales claras de que ha empezado una campaña siendo el ganador, porque ganó la elección, porque además Luisa González no rompió el techo duro correísta y porque alcanza un bloque legislativo gigantesco el presidente de la República. Y con Entonces, el, eso resu- de... y Sí, con el resultado del presidente Antonio se puede pensar que el presidente no ha perdido apoyo y por el contrario lo ha ganado, porque si te pones a ver, el techo del correísmo 48%, Noboa debería lograr mínimo el 52%.
Ujú. Exactamente, o sea, una elección parecida al final de la segunda vuelta de la elección pasada cuando gana el presidente de la República. ¿Qué preocupa? No solamente que el presidente no haya aprovechado y que no haya sincerado ante la opinión pública lo que es un hecho, pero que está a la vista, que es el que estamos discutiendo en este momento. ¿Qué preocupa? Que el presidente de la República, siendo un personaje distinto al político tradicional, porque habla distinto a los políticos tradicionales, actúa diferente a los políticos tradicionales, se viste diferente a los políticos tradicionales, es un personaje natural, distinto a los políticos tradicionales, su equipo de campaña no haya aprovechado eso. Porque si es que aprovechaba eso en su equipo de campaña, podía ganar en la primera vuelta. ¿Qué pasó? Y vas a darme la razón. La campaña fue una campaña en general muy aburrida y muy plana. Nunca llamó la atención nada, nunca se generó un acto, un elemento, algo que rompa esquemas y que pueda hacer de ese presidente distinto un presidente naturalmente distinto que aprovecha una campaña y que rompe esquemas. ¿Qué es lo que pasó? Se igualó a la campaña aburrida de Luisa González, de las tarimas, de las concentraciones, de las manifestaciones, de las banderas y de las camisetas de partido. Cuando tú ves o un ciudadano ve ese tipo de campañas, ya no te llama la atención, porque es el mismo esquema antiguo de la política y de las campañas tradicionales desde la época del doctor José María Velasco Ibarra. Entonces, ¿qué preocupa? Si es que siguen con ese esquema de campaña, tanto Luisa González como el presidente Noboa, con campaña antigua, con campaña caduca, con campaña que ya no sirve, con campaña de los políticos tradicionales de subirse a las tarimas, entonces cualquier cosa puede pasar. Entonces, el presidente de la República tiene que aprovechar su naturalidad, su personalidad natural de ser diferente para hacer una campaña diferente, tiene que bajarse de las tarimas y de ese modo entonces va a consolidar esa votación amplia que pudo haber sacado en la primera vuelta y que va a sacar en la segunda vuelta si es que hace esas cosas. Entonces, ese es el panorama en el que nos encontramos en este momento, Milton. Antonio, buenos días. Bueno, justamente se mencionaba que había una alta posibilidad de que Daniel Noboa gane en esa primera vuelta, pero bueno, muchos se equivocaron, las encuestas se equivocaron. En todo caso, ¿qué pasó en la campaña de Noboa? ¿Por qué usted cuestiona tanto eso de que Noboa se dedicó a las tarimas y eso le restó quizás esa posibilidad de ganar en primera vuelta? ¿Y qué tendría que hacer para esta segunda vuelta para captar más votos, captar el voto de los indecisos y bueno, poder ganar lo que no pudo ganar en en la primera vuelta? Justamente lo que acabamos de conversar con Milton, Verónica, y buenos días. Eh, eh, tú mismo que estás en este escenario, en este micromundo de la política en el que nos encontramos nosotros, quienes hacemos opinión, los políticos, ustedes periodistas, eh, fue una campaña totalmente plana y aburrida, en general. O sea, nunca viste un elemento así que llame la atención. El presidente Noboa recurrió nuevamente a algo que fue realmente importante cuando ganó la presidencia, que fueron los muñecos de cartón. Acuérdate que eso generó una conversación, se provocó alrededor de ese hecho lo que se conoce en comunicación política como un meme drop. Esos memes que toman vida propia y que se salen de las manos del creador y que se hacen canciones, burlas, ataques, insultos. Se habla de eso. Pero volvió a recurrir a un elemento viejo que no tuvo la fuerza. O sea, en esta campaña no existió un elemento, un dicho, un hecho, un acto que genere esa conversación y esa fuerza. No aprovechó el presidente Noboa esa gran personalidad que tiene de ser diferente a los políticos tradicionales. El equipo de campaña de él no aprovechó ese producto excelente que es el presidente Noboa, no lo aprovechó. Entonces, Pero ahorita ahora, tiene que votar, tiene ¿y que qué tiene mandar que a la hacer cama ahora? todo. ¿Cómo el presidente Noboa enfrenta? A ver, dio la impresión de que empieza la segunda vuelta sintiéndose perdedor, pero Sí, bueno, tiene que recuperarse. Hizo un comunicado el lunes que tenía contenido, dio una entrevista ayer con algunos tiros al aire, como lo de la denuncia de la OEA, después del desmentido de la OEA, cómo vira la página y se pone a trabajar en una segunda vuelta que además va a seguir siendo el objetivo de ataques porque él ejerce el poder, va a tener el dilema de la vicepresidencia en cargo de la presidencia otra vez. Entonces, él tiene como más obstáculos
para salir adelante, aunque tiene más votos. Sí, y yo creo que no son tanto los obstáculos que él tiene hacia afuera, los obstáculos que él tiene es hacia adentro. Cuando tú llegas al poder, te rodeas de un círculo muy pequeñito que te ahoga en ese micromundo de engaños y que te aleja de la realidad. Pero además tengo temor y el presidente tiene que sentarse, respirar y verificar si es que le ha llegado a él el síndrome de ubris, ese endiosamiento que envuelve, que enferma a todos quienes llegan al poder, el endiosamiento. Entonces, tiene que sentarse a respirar, a ver quién está a su alrededor, a despedir a quien tenga que despedir y poder comenzar una campaña desde el día de hoy. O sea, ayer la entrevista del presidente Noboa fue un tiro al aire, no tuvo norte. Ahí se vio que no tiene un norte estratégico para asumir una nueva campaña y tiene que corregir ya, el día de hoy. Ayer apareció disfrazado de político tradicional, Milton. Ayer apareció con traje, corbata y mocasín, así como son los políticos tradicionales y como no es él. Él no es así. Además que Le faltó la pipa. le faltó la pipa, político tradicional, ya, olor a húmedo, ya, de los políticos antiguos y viejos. Entonces, Pero fíjate, perdón, te interrumpo, y no quiero ser, digamos, eh, Luisa González capitalizó el domingo. sí, y no solamente eso, si tú te fijas ya que eres un comunicador con gran experiencia y gran capacidad, tú sabes que el 85% de las relaciones interpersonales, de la comunicación, y en política eso es lo que manda, el 85% son imágenes y menos del 10% es lo que se diga. Y si tú te fijas en Luisa González, empieza a marcar una diferencia y un posicionamiento desde la propia imagen, que es muy importante. Empieza a vestirse de blanco permanentemente y empieza a generar esa imagen que es muy importante en política, así como Donald Trump se viste con su terno, con su corbata roja y su camiseta y su gorra roja, ¿no es cierto? Entonces comienza a vestirse de blanco, parecería que va a ir marcando una personalidad en esa vestimenta, empieza a hacer bicicleta, hacer deporte y todo lo demás, que es un idioma más cercano a la gente y no el idioma de los políticos, y Correa, que es un gran problema, porque él es el tóxico, el negativo, el que vive inmerso en el lodazal y en el fango de la política, porque ataca, insulta, se pelea con propios y extraños, y él es el que ha construido ese techo de concreto que no le permite crecer a cualquier candidato que él ponga. En este caso, Luisa González, parece que le han hecho entender y anda tocando guitarra yéndose a los conciertos. Entonces, quien tuvo que haber hecho esas cosas es quien sí siente quien sí siente esas cosas, que es Daniel Noboa. Entonces, ayer, vestido de político tradicional, además, no positivo, negativo, no propositivo, sino reactivo, a la defensiva, justificando cosas que no tenía que justificar, hablando de temas políticos que no tenía que hablar. Tenía que ya empezar su campaña. Ayer esa entrevista debió haber sido su primer acto de campaña de la segunda vuelta. Y no lo aprovechó. Eso es lo que preocupa. Pero yo creo que él, si es que regresa a su personalidad, si es que regresa a su naturalidad, si es que vota a su equipo de campaña y tiene alrededor gente que le pueda aprovechar, porque es un gran producto, entonces yo creo que el presidente Noboa ganará. Falló su equipo de campaña tanto que tiene que votarlo. Totalmente, pues. O sea, ¿qué te parece que no hayan aprovechado a un gran producto como es Daniel Noboa? Es un gran producto político, por su esencia, por su personalidad, por su distinción, por su diferenciación con los políticos tradicionales. El presidente Noboa solamente tenía que agacharse y coger nuevamente la banda presidencial y ponerse el día domingo. Y no lo aprovechó. Sí, yo no sé quién le convenció de que tiene que hacer una campaña igualita que la de Luisa González, igualita que las campañas de los últimos 50 años, desde que tenemos uso de razón, y además mucho más atrás, desde la época del doctor Velasco Ibarra. No te dan votos nunca, Milton. Subirte a una tarima no te da votos, es un autoengaño. Llenar una plaza, llenar un estadio no te da votos. Eso solamente sirve para que te autoengañes como político y para engañar a los pobres militantes para que mantengan en alto su energía, su fuerza. Es un placebo, no existe eso, no llama la atención hace años. Entonces, tiene que este rato
virar la página, votar al equipo de campaña, respirar, alejarse del síndrome de Ubris, que es una enfermedad comprobada en un libro extraordinario escrito por David Owen, un médico inglés que fue parlamentario inglés, en donde describe todas las enfermedades en el poder y describe a esta enfermedad mental, el síndrome de Ubris, que es el endiosamiento que te envuelve cuando estás en el poder, en cualquier poder, por más pequeño o grande que sea, y que pierdes la noción de las cosas y te enfermas. Eso es lo principal. Antonio, gracias por habernos acompañado. Gracias, Milton. Un Siempre, abrazo. buen día, nos vemos pronto. 9:01, tenemos que terminar, pero nos vemos mañana.